El día de hoy vamos a hablar sobre el reglamento de prácticas preprofesionales de la Facultad de Ingeniería. Los fines y objetivos que persigue este nuevo reglamento. Dentro de los fines, el presente reglamento tiene por finalidad establecer las normas y procedimientos para el desarrollo de la unidad de ejecución curricular de prácticas preprofesionales. 1. Consideradas dentro del Plan de Estudios 2007-B, reestructurado. Los objetivos son los siguientes: normar el proceso de formación académica de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería en base a un contacto directo con el mercado laboral, fundamentalmente en su escuela académico profesional, para nuestro caso la Ingeniería de Sistemas y Computación. El siguiente objetivo sería preparar un ámbito propicio para el establecimiento de convenios entre la Facultad de Ingeniería y las diversas organizaciones públicas o privadas que tengan presencia significativa de personal profesional en la ingeniería dentro de su estructura organizacional, además de contribuir con la realización personal y la formación profesional basada en competencias de los estudiantes, fomentando sus aptitudes, responsabilidad y cooperación organizacional. Además, brindar a nuestros estudiantes una oportunidad para establecer contacto formal con el mercado laboral y así potenciar el perfil académico de liderazgo trazado para los estudiantes de nuestra querida Facultad de Ingeniería. Los objetivos específicos que persigue este nuevo reglamento vienen definidos de la siguiente forma. Para la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación, debe ser poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos por los estudiantes en clase, para su aplicación en los laboratorios de su especialidad en los centros de prácticas. Y uno especial para la parte de distancia viene poner en práctica los conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el desempeño en una situación real de trabajo en su centro de prácticas. Con respecto a la organización y el alcance que tiene este reglamento, las prácticas preprofesionales se desarrollan dentro de las unidades de ejecución curricular, como un curso, como ustedes ya bien saben, ¿no? Y donde los estudiantes deben obtener una nota aprobatoria. Las prácticas preprofesionales 1 deben ser realizadas en instituciones públicas o privadas cuya constitución no sea menor de 4 años, lo que nos va a garantizar la formalidad legal de la institución receptora o la empresa donde ustedes van a realizar las prácticas profesionales. Las actividades curriculares a realizarse y los aportes científicos, tecnológicos, humanistas en la solución de problemas deben guardar una estrecha relación con las especialidades de la escuela académico profesional, es decir, debe tener bastante afinidad con nuestra carrera profesional, en este caso de Ingeniería de Sistemas y Computación. Considerando que la unidad de ejecución curricular de prácticas preprofesionales 1 es eminentemente práctica y el desarrollo se va a dar en diversos lugares, un docente deberá estar a cargo solamente de 15 alumnos como máximo para poder cumplir adecuadamente con los contenidos silábicos de este curso. De los centros de prácticas. Las prácticas preprofesionales 1 podrán realizarse en empresas públicas, privadas, cooperativas, universidades, institutos de investigación o cualquier otra institución cuya actividad está relacionada con las áreas específicas a nuestra Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación. Del proceso de prácticas preprofesionales. Las prácticas preprofesionales tendrán una duración de 17 semanas según la estructura curricular de cada escuela académico profesional, tanto para la modalidad presencial como para la modalidad de distancia. Para matricularse a la unidad de ejecución curricular de prácticas preprofesionales, debe tener la condición de invicto hasta el 8º semestre. Del docente de prácticas preprofesionales. El docente de prácticas preprofesionales tiene las siguientes responsabilidades: gestionar el inicio del semestre académico, la ubicación del centro de prácticas del estudiante que lo requiera, presentar el sílabus de prácticas preprofesionales, guiar a los estudiantes en la elaboración de su plan de prácticas preprofesionales de acuerdo a la estructura correspondiente, como en el anexo 01, programar
el calendario de supervisión, visitas y horario de rotación a los alumnos, monitorear el desarrollo de las prácticas del estudiante en el centro de prácticas preprofesionales, orientar al estudiante en el desarrollo de su informe final de la práctica preprofesional correspondiente, solicitar al supervisor o jefe inmediato del practicante del centro de prácticas la evaluación del desempeño del estudiante según la ficha correspondiente, en este caso el anexo 07, evaluar el desempeño preprofesional del estudiante en el centro de prácticas, así como el respectivo informe que debe presentar cada uno de los alumnos, informar al coordinador de prácticas preprofesionales de la facultad el resultado final de la unidad de ejecución curricular, adjuntando la carpeta de práctica de los estudiantes que ha tenido a su cargo, para lo cual tiene un plazo de 72 horas una vez culminado el proceso de evaluación. El docente velará por el buen desempeño del practicante, proporcionando la práctica de principios, valores dentro de las prácticas del centro de prácticas preprofesionales, debiendo informar al coordinador de prácticas preprofesionales cualquier aspecto que considere irregular para aplicar las medidas correctivas necesarias. Velar por el uso correcto de las normativas, reglamentos instructivos de evaluación y otros documentos relacionados a las prácticas preprofesionales. Participar en la revisión y modificación del reglamento. Cumplir y hacer cumplir el reglamento. Trabajar coordinadamente con el coordinador de prácticas preprofesionales en bien del desarrollo de las prácticas preprofesionales de los alumnos de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación, modalidad distancia de nuestra sede Huancayo y las sedes ICATS. Otras funciones que se le asigne el coordinador de prácticas preprofesionales de la Facultad de Ingeniería. El estudiante o practicante tiene los siguientes derechos. Debe ser tratado con dignidad, respeto y sin discriminación en su centro de prácticas preprofesionales. Debe recibir asesoramiento y orientación oportuna para el cumplimiento de sus prácticas preprofesionales y ser evaluado en forma justa, recibiendo la información oportuna de los resultados obtenidos. Recibir facilidades de materiales, documentos y de acceso dentro de lo permisible por su centro de prácticas que se le permita realizar eficientemente sus labores. Gozar del derecho de participación en los eventos científicos que se desarrollen en el área de influencia de sus respectivas sedes o CATS. Esto para el caso de los alumnos de distancia. Ahora, son obligaciones del estudiante practicante. Primero, recabar la carpeta de prácticas preprofesionales 1, según sea el caso, luego del registro de su matrícula. Solicitar la carta de presentación al decano de la facultad mediante la ficha establecida, el anexo 02 y el pago correspondiente. Entregar la carta de aceptación y su carpeta al docente de la unidad curricular correspondiente. Recabar la carpeta de práctica preprofesional 1, o 2, según sea el caso, luego del registro de su matrícula. Elaborar su plan de práctica según el formato establecido para la institución asignada o identificada de acuerdo a la labor que desempeñará, el mismo que debe ser verificado y tener el visto bueno del supervisor o jefe inmediato del practicante del centro de prácticas y también del docente de la UEC correspondiente. Demostrar responsabilidad, eficiencia profesional, disciplina, puntualidad y ética como principios y valores normados dentro de nuestra universidad en todos sus actos durante el desarrollo de sus prácticas. Velar por la conservación y mantenimiento de los materiales, equipos e infraestructura de la entidad en la cual se encuentra realizando sus prácticas preprofesionales, haciéndose responsable de los mismos. Además, debe respetar la normatividad interna de la entidad donde realiza sus prácticas y aceptar al tutor que se le asigne dentro de la institución. Tener una asistencia mínima obligatoria a su centro de prácticas y sesiones de un 70%. Presentar oportunamente los informes por escrito de las prácticas realizadas según el cronograma establecido por la cátedra y el presente reglamento. La no presentación del respectivo informe de prácticas se considera causal de desaprobación y anulación de la inscripción de prácticas en el libro correspondiente. De la evaluación. El sistema de calificación de prácticas preprofesionales será vigesimal, de 0 a 20, donde el calificativo promocional aprobatorio es de 10.5.
Durante el desarrollo de la UEC Prácticas Preprofesionales 1, el estudiante deberá presentar 3 informes que consolide las actividades realizadas, uno correspondiente al primer parcial y otro del segundo parcial, además de un tercer informe que consolide los parciales 1 y 2 bajo el formato establecido. El promedio del primer parcial consta de las siguientes notas: calificativo del plan de prácticas preprofesionales, 2 informes mensuales de monitoreo, la evaluación del contenido de los capítulos 1 y 2 correspondientes al informe de prácticas preprofesionales y la exposición del capítulo 1 y 2 del informe de prácticas preprofesionales. Este calificativo es equivalente al examen parcial. El promedio final consta de un calificativo de informe mensual de monitoreo del docente de la UEC, la evaluación del contenido de los capítulos 3 y 4 del correspondiente informe de prácticas, calificativo de evaluación por el centro de prácticas, la exposición de capítulo 3 y 4 del informe con un calificativo equivalente a un examen, el calificativo de la fecha de evaluación final de prácticas preprofesionales con el calificativo equivalente al examen final. Esto corresponde al anexo 08. La nota promocional de cada UEC de prácticas preprofesionales es el resultado del promedio parcial y el promedio final. Para las unidades de ejecución curricular del área de prácticas preprofesionales no es aplicable el examen complementario ni subsanación, por ser estos eminentemente prácticos. En el caso de prácticas preprofesionales, la ficha de evaluación y o instrumentos de evaluación serán firmados por el docente, el delegado y el estudiante. Del proceso de presentación de los informes. El informe final deberá ser organizado de acuerdo a lo establecido en el anexo 06. El informe final va a ser presentado de manera progresiva y evaluada constantemente hasta llegar a un informe corregido y final que va a ser un ejemplar anillado, aprobado, que presentará el estudiante al docente de la UEC, además de la carpeta de evaluación, quien hará entrega a la coordinación de prácticas preprofesionales, quien en un plazo de 48 horas emitirá la conformidad al informe presentado, cuyo resultado se hará de conocimiento público por escrito a todos los alumnos. El informe que se presenta corresponde a prácticas preprofesionales 1, se le devolverá al estudiante con la conformidad respectiva para ser presentado posteriormente como parte del informe final. El informe final, declarado conforme, se ha de presentar encuadernado, conteniendo los informes finales de la UEC Prácticas 1 y Prácticas 2. En cada ejemplar solo se presenta una vez que el estudiante haya aprobado las 2 unidades de ejecución curricular, recibiendo la conformidad, entrega de la coordinación de prácticas de la facultad y la constancia respectiva. Del proceso de presentación de los informes. La coordinación de prácticas preprofesionales, una vez recibido los 2 ejemplares, procederá al registro correspondiente en la base de datos de prácticas preprofesionales de la facultad y serán derivados los ejemplares a la biblioteca de la facultad. Para la presentación del informe final y la obtención de la constancia de prácticas preprofesionales, el estudiante presentará una solicitud dirigida al decano de la facultad con los pagos correspondientes establecidos por la universidad, el formato único de trámite y la constancia de prácticas preprofesionales, además de adjuntar el seguimiento académico en el cual se precisa la aprobación de las unidades de ejecución curricular prácticas preprofesionales y prácticas preprofesionales 2 y los 2 informes empastados.